Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo se hace la cruz envuelta. Primero de todo necesitamos el fular, del cual buscaremos el punto medio, que normalmente viene indicado con una pequeña etiqueta o dibujo. Colocaremos esta etiqueta a la altura de nuestro pecho, ¿de acuerdo? Esta etiqueta. La colocaremos a la altura de nuestro pecho y cruzaremos el fular por detrás. Lo podemos hacer con las dos tiras a la vez, ¿vale? Cruzando por detrás, o primero una tira y luego la otra, que es lo que voy a hacer ahora. Empieza por este lado, pasaremos por debajo de nuestra axila y por encima de nuestro hombro opuesto. Y lo mismo con el otro lado. Estiraremos el fular, lo pasaremos por debajo de nuestra axila y por encima de nuestro hombro. De modo que nos queda la parte central del fular, que será la bolsita donde pondremos a nuestro bebé, y las dos tiras que luego tendremos que ajustar para tensar el fular. Cogeremos ahora nuestro bebé colocamos al bebé en nuestra espalda, ¿vale? Y abrimos la bolsa. Podemos ponerlo desde arriba o, para facilitar la introducción del bebé, colocamos nuestra mano por dentro del fular de la bolsita, cogemos las patitas del bebé y ya lo veremos dentro de la bolsa. ¿Sí? ¿Vale? Lo primero que haremos será hacer la bolsita con el fular, ¿de acuerdo? La bolsita tenemos que meter tela dentro del culete. Yo lo hago poniendo la mano en mi barriga, cogiendo la tela y estirándola hacia arriba, de modo que hago que el bebé quede sentado en la tela. Hago que el bebé quede sentado en la tela. Luego, si es un bebé pequeño que no sujeta la cabeza, la tela tiene que ir hasta la nuca, como es este caso. Bueno, esto ya empieza a sujetarla. Colocaremos la tela que le llega hasta la nuca y procederemos a ajustar la tela. Es importante empezar a ajustar con el tirante, con la tela que hemos pasado en primer lugar, ¿de acuerdo? Que es la que nos queda por debajo, ¿sí? Empiezo a estirar por la parte superior y al mismo tiempo que estiro, levanto el lado opuesto, el brazo opuesto, para poder permitir que la tela se tense. Estiro, voy estirando y recojo la tela con la mano con la que sujeto el bebé, ¿sí? Es importante en los fulares tejidos ir estirando tramo por tramo sin dejar de levantar el brazo opuesto, ¿de acuerdo? De otro modo, no podríamos tensar bien la tela porque estaríamos frenando la tensión con el brazo. Una vez tengo este lado sujeto que he estirado con esta tira, cambio de mano. Sin perder tensión, sujeto el culo del bebé al mismo tiempo que sujeto la tela y procedo a estirar por el otro lado. Empiezo por la parte superior, igual, no puedo dejar de levantar este brazo porque si bajo el brazo impido que este trozo de tela se tense. Levanto el brazo y estiro. Y de igual modo que el otro lado, voy estirando tramo por tramo la tela y voy estirando tramo por tramo la tela para que quede todo bien tensado. Una vez lo tengo tensado, por detrás bien expandido la tela, cruzo por debajo del culete del bebé y por debajo de sus piernas. Y en este caso, anudo detrás. Anudo detrás y envuelvo. Como vemos, la espalda nos ha quedado arqueada y el culete está por encima de sus rodillas formando una M, que es la colocación correcta que deben tener los bebés en cualquier portador de ese momento.